Marcos era un hombre ambicioso, siempre enfocado en alcanzar el éxito y cumplir sus metas profesionales. Cuando conoció a Laura, una mujer sencilla y humilde, quedó cautivado por su calidez y su manera de ver la vida. Laura no tenía grandes aspiraciones materiales ni sueños extravagantes, pero poseía algo que Marcos admiraba profundamente, una bondad innata y una forma de disfrutar las pequeñas cosas que lo hacía sentirse en paz. A pesar de sus diferencias, Marcos decidió casarse con Laura. Durante los primeros años, todo parecía un cuento de hadas. Laura apoyaba cada paso de Marcos, desde sus largas horas de trabajo hasta las reuniones interminables con socios que parecían más importantes que las cenas familiares. Mientras él escalaba posiciones y acumulaba logros, Laura se dedicaba al hogar y a cuidar de sus hijos, siempre con una sonrisa, nunca quejándose. Sin embargo, con el tiempo, Marcos comenzó a cambiar. Su éxito lo transformó en alguien frío y distante. Las largas horas de trabajo se convirtieron en días enteros fuera de casa, y las pequeñas cosas que antes lo hacían feliz junto a Laura dejaron de importarle. Para él, la sencillez de su esposa ya no encajaba en su mundo lleno de lujos y apariencias. Aunque Laura nunca dejó de apoyarlo, su corazón empezaba a sentir el peso de una relación en la que parecía ser invisible. 2 décadas después, en lo que parecía un matrimonio estable pero lleno de silencios, ocurrió algo inesperado. Laura, con la misma calma que siempre la había caracterizado, tomó una decisión que le enseñaría a Marcos una lección inolvidable, cambiando para siempre la forma en que él veía su vida, su éxito y sobre todo, a su esposa. En el 20º aniversario de su matrimonio, Laura organizó una cena íntima en casa para celebrar. Preparó los platos favoritos de Marcos, adornó la mesa con flores frescas y encendió velas, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, Marcos llegó tarde, como ya era costumbre, con una excusa breve y sin prestar atención a los esfuerzos de Laura. Durante la cena, mientras Laura intentaba hablar sobre recuerdos felices de su vida juntos, Marcos apenas respondía, distraído con su teléfono y mensajes de trabajo. Al final de la noche, Laura, con una serenidad inquietante, dijo: «Marcos, creo que es hora de que hablemos». Esto tomó a Marcos por sorpresa, ella nunca había alzado la voz ni exigido nada en todos sus años juntos. Laura le explicó que, aunque lo amaba profundamente, había llegado a un punto en el que ya no podía ignorar cómo él la hacía sentir. «Hace años que dejaste de verme, Marcos. Dejaste de valorar lo que tenemos y lo que construimos juntos. Pero eso está bien, porque hoy me doy cuenta de que yo tampoco me estaba viendo a mí misma». Las palabras de Laura eran firmes pero llenas de dolor, y por primera vez en años, Marcos sintió el peso de su indiferencia. En los días siguientes, Laura comenzó a hacer cambios sutiles pero significativos en su vida. Se inscribió en talleres de arte, algo que siempre había querido hacer pero nunca encontró el tiempo. Empezó a salir más con amigas, algo que había abandonado para dedicarse exclusivamente a su familia. Marcos, al principio, no tomó en serio estos cambios, pensando que solo eran pasatiempos temporales. Sin embargo, las acciones de Laura empezaron a impactarlo. La veía más feliz, más viva, y esto lo inquietaba. Ella ya no estaba pendiente de sus horarios ni de su aprobación. En lugar de esperar a que él llegara para cenar, Laura comía con los niños o salía por su cuenta. Marcos, acostumbrado a ser el centro de atención, comenzó a sentir una extraña mezcla de celos y vacío. Un día, al llegar a casa después de una larga reunión, Marcos encontró una carta de Laura sobre la mesa. En ella, Laura expresaba lo que sentía desde hacía años, cómo había perdido partes de sí misma tratando de ser la esposa perfecta, cómo había soportado su indiferencia y cómo, finalmente, había decidido recuperar su vida. La carta no era una despedida, pero sí un recordatorio de que ella merecía ser vista, amada y valorada. Marcos, impactado, comenzó a reflexionar sobre lo que Laura significaba para él. Recordó los primeros años de su matrimonio, cuando su amor por ella era su refugio en medio de sus ambiciones. Recordó cómo su sencillez y bondad lo habían hecho sentir completo, algo que sus logros materiales nunca lograron igualar. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de éxito, eres de esas personas que valoran las lecciones de la vida y creen en segundas oportunidades. Entonces este es tu lugar. En la cruda realidad, compartimos historias que transforman corazones y mentes. Si sientes que esta historia te tocó, suscríbete ahora y demuestra que eres de los que aprecian lo que realmente importa. No te quedes fuera, únete a nuestra comunidad hoy mismo. Había perdido lo más valioso de su vida, la conexión con la mujer que siempre estuvo a su lado. El impacto de la carta de Laura fue devastador para Marcos.
Por primera vez, se dio cuenta de lo distante que se había vuelto y de cómo había dado por sentada la presencia incondicional de su esposa. Al día siguiente, decidió hablar con ella para aclarar las cosas, pero Laura, aunque amable, mantuvo una firme distancia emocional. No es que no te ame, Marcos. Es que necesito aprender a amarme a mí misma también, le dijo, con una serenidad que lo desarmó. Esa noche, mientras revisaba viejas fotografías de su familia, Marcos notó algo que nunca antes había visto. En las imágenes, Laura siempre estaba sonriendo, pero sus ojos mostraban una tristeza oculta. Ese detalle, que él nunca había percibido, lo llenó de culpa. Comprendió que su éxito profesional había eclipsado todo lo demás, incluso a la mujer que lo había apoyado en cada paso. Marcos comenzó a recordar los sacrificios de Laura, cómo dejó de lado sus propios sueños para cuidar de la familia, como siempre ponía las necesidades de otros por encima de las suyas. Era como si, por primera vez, estuviera viendo a su esposa en su totalidad. Y con esa nueva perspectiva, Marcos supo que debía hacer algo para recuperar lo que había perdido. Decidido a enmendar sus errores, Marcos comenzó a cambiar sus hábitos. Empezó a llegar a casa temprano, a interesarse por los talleres de arte de Laura y a participar más activamente en la vida de sus hijos. Sin embargo, sus intentos no fueron recibidos con entusiasmo inmediato. Laura observaba sus esfuerzos con cautela, sin dejarse llevar por promesas ni gestos repentinos. Esto no se trata solo de ti, Marcos. Necesito ver que estos cambios son reales y duraderos, le dijo con franqueza. Mientras tanto, Marcos empezó a enfrentar sus propias emociones. Por primera vez, sintió miedo de perder a Laura, no porque ella pudiera irse, sino porque había llegado al punto de no necesitarlo para ser feliz. Esto lo hizo replantearse no solo su relación, sino también su identidad. ¿Quién era él sin el éxito profesional que siempre había priorizado? ¿Qué valor tenía su vida si no podía compartirla plenamente con las personas que amaba? En este proceso, Marcos comenzó a redescubrir a Laura, no como la esposa que siempre estuvo ahí, sino como una mujer con sueños, intereses y una fortaleza interior que él nunca había apreciado del todo. Y, en esa redescubierta, encontró una nueva razón para luchar por su relación. A medida que Marcos intentaba reconectar con Laura, surgieron nuevos desafíos. En su trabajo, sus socios comenzaron a cuestionar su compromiso debido a los cambios en su rutina. Las largas horas que antes dedicaba al negocio ahora eran reemplazadas por cenas familiares y actividades con su esposa e hijos. Esto generó tensiones que lo hicieron replantearse si el precio de su éxito valía la pena. Por otro lado, Laura enfrentaba su propia transformación. En los talleres de arte, conoció a personas que valoraban su creatividad y le mostraron un mundo que iba más allá del hogar. Una de estas personas, una compañera llamada Sofía, la animó a exponer sus obras en una pequeña galería local. Aunque Laura dudaba de su talento, aceptó el reto, dando un paso más hacia su independencia personal. Cuando Marcos descubrió que Laura estaba preparando una exposición, sintió una mezcla de orgullo y temor. Por un lado, admiraba su valentía, pero por otro, temía que este nuevo camino la alejara aún más de él. Decidió apoyarla, aunque sabía que su lugar en la vida de Laura ahora dependía de ganarse nuevamente su confianza y amor, no de asumir que siempre estaría allí. La preparación para la exposición de Laura se convirtió en un catalizador de cambio para ambos. Marcos, en un intento genuino de apoyarla, comenzó a involucrarse en el proceso, ayudándola a montar las piezas y a organizar los detalles logísticos. Laura, aunque agradecida, mantenía ciertos límites. Esto es algo que quiero hacer por mí misma, Marcos. Agradezco tu ayuda, pero necesito sentir que esto es mío, le explicó. Mientras tanto, los hijos de la pareja, que habían sido testigos del distanciamiento entre sus padres, comenzaron a notar los esfuerzos de ambos por recuperar la conexión. Sus hijos mayores, Natalia y Andrés, se acercaron a Marcos una noche y le dijeron: «Papá, mamá está feliz, pero también está herida. Si de verdad quieres arreglar las cosas, tienes que demostrarle que estás aquí para quedarte». Estas palabras, simples pero directas, le dieron a Marcos la claridad que necesitaba. Entendió que sus acciones no debían ser una estrategia para recuperar a Laura, sino una transformación real en su forma de amar y valorar a su familia. Así, decidió acompañarla no como un salvador, sino como un compañero dispuesto a apoyarla en cada paso, respetando su autonomía y crecimiento. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, la relación entre Marcos y Laura enfrentaba nuevos desafíos. Aunque Marcos había hecho cambios significativos, las heridas de años de indiferencia no desaparecían fácilmente. Laura, mientras se esforzaba por mantenerse enfocada en su crecimiento personal, aún luchaba con dudas internas,
¿realmente podía confiar en los cambios de Marcos, o eran solo un esfuerzo temporal para recuperar lo que habían perdido? Por su parte, Marcos comenzó a sentir el peso de su propio arrepentimiento. Se dio cuenta de que no bastaba con apoyar a Laura, tenía que reconstruir la confianza desde la raíz. Sin embargo, en un intento de demostrar su compromiso, empezó a ser excesivamente presente en las decisiones de Laura, queriendo ayudar más de lo necesario. Esto, en lugar de unirlos, generó una ligera fricción entre ambos. La tensión alcanzó su punto máximo una noche antes de la exposición, cuando Marcos sugirió realizar ajustes en la presentación de las obras. Laura, con una mezcla de frustración y tristeza, le dijo: Marcos, sé que intentas ayudar, pero necesito sentir que esto es mío. Si no confías en mí para hacerlo, tal vez todavía no entiendas lo que necesito. Estas palabras lo dejaron reflexionando profundamente. La exposición de Laura no solo marcó un punto de inflexión en su vida, sino también en la de Marcos y su familia. La noche del evento, Laura se presentó con una confianza renovada, mostrando sus obras a los asistentes. Cada pieza contaba una historia, muchas de ellas inspiradas en su vida familiar y su lucha interna por encontrar su voz. Marcos, observando desde un rincón de la galería, se sintió abrumado al darse cuenta de cuánto había subestimado a su esposa. Una de las piezas más destacadas era un retrato abstracto que representaba un corazón dividido entre sombras y luz. Cuando un visitante le preguntó a Laura sobre su inspiración, ella respondió: es la representación de mi viaje. Durante años me perdí en las sombras, pero ahora estoy aprendiendo a vivir en la luz. Las palabras de Laura resonaron profundamente en Marcos, quien entendió que su rol ya no era salvarla, sino caminar junto a ella. Esa noche, cuando regresaron a casa, Marcos le dijo: Laura, quiero que sepas que nunca volveré a dar por sentada tu luz. Gracias por enseñarme lo que realmente importa. Este momento marcó un pequeño pero significativo avance en su relación. Tras el éxito de la exposición, Laura comenzó a recibir invitaciones para participar en otros eventos artísticos. Aunque emocionada, también sintió el peso de equilibrar su nueva vida con sus responsabilidades familiares. Marcos, en un intento de apoyarla, asumió más tareas en casa, pero esto generó nuevas tensiones. Su brusco cambio de rol desconcertó a los hijos, quienes ahora veían a su padre esforzándose, pero también luchando por adaptarse a una dinámica completamente nueva. En medio de estos ajustes, Laura recibió una invitación para exponer en una ciudad cercana, lo que implicaba estar fuera por varios días. Aunque emocionada, temía que aceptar significara alejarse aún más de su familia. Marcos, por primera vez, la animó sin reservas. Laura, esto es importante para ti. Nosotros estaremos bien. Es tu momento, y lo mereces, le dijo con sinceridad. Sin embargo, mientras Laura estaba fuera, Marcos enfrentó una prueba inesperada. El negocio en el que había trabajado tantos años sufrió un revés financiero, y sus socios le exigieron mayor compromiso. Esto lo obligó a confrontar una difícil decisión: volver a sus antiguas prioridades o seguir priorizando a su familia. Este conflicto interno preparó el terreno para el clímax emocional de su historia. El regreso de Laura de su exposición marcó el inicio de una conversación que ambos sabían que era inevitable. Durante la cena familiar, Marcos confesó lo que había estado ocurriendo en su negocio. Con una voz llena de vulnerabilidad, dijo: Laura, he pasado toda mi vida persiguiendo el éxito. Pero no quiero volver a cometer el error de perder lo más importante, tú y nuestra familia. Sé que debo encontrar un equilibrio, pero no quiero hacerlo solo. Necesito tu apoyo para enfrentar este cambio. Laura, sorprendida por la sinceridad de Marcos, tomó su mano y respondió: Marcos, te apoyé durante años sin pedir nada porque creí en ti. Ahora que estás luchando por nosotros, también creo en tu capacidad de cambiar. Pero recuerda que esta vez el cambio debe ser para ambos, no solo para mí. Juntos, comenzaron a planear cómo manejar las nuevas demandas de sus vidas. Laura sugirió involucrarse más en la gestión familiar y ofrecer su perspectiva creativa para ayudar a Marcos en su negocio. Por primera vez, estaban trabajando como un equipo verdadero, enfrentando los desafíos juntos en lugar de por separado. El clímax llegó cuando Marcos se enfrentó a sus socios en una reunión crucial. Con firmeza, les explicó que no sacrificaría a su familia por el negocio. Aunque algunos lo vieron como una traición a sus ambiciones, otros comenzaron a entender su perspectiva y ofrecieron alternativas que no comprometieran su tiempo con sus seres queridos. Mientras tanto, Laura recibió una propuesta inesperada, una oportunidad de enseñar arte a niños en su comunidad. Aunque representaba un nuevo desafío, vio en ello una forma de devolver lo que había aprendido y, al mismo tiempo, permanecer cerca de su familia.
La noche después de la reunión, Marcos llegó a casa con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Miró a Laura y le dijo, hoy tomé una decisión pensando en nosotros. Por primera vez, siento que estoy haciendo lo correcto. Laura, con lágrimas en los ojos, respondió, hoy confirmo que lo que construimos juntos vale cada sacrificio. Ambos se abrazaron, sabiendo que aunque aún quedaban retos por delante, habían encontrado un nuevo equilibrio. Sus vidas, aunque distintas a lo que alguna vez imaginaron, eran más ricas, auténticas y llenas de propósito. El día después de la gran decisión de Marcos, Laura organizó una pequeña reunión familiar en casa. Mientras cenaban, les propuso a sus hijos y a Marcos un nuevo proyecto, convertir parte del patio trasero en un espacio creativo para toda la familia, un lugar donde pudieran pintar, construir y compartir tiempo juntos. Este será nuestro refugio, un lugar para recordarnos qué es lo importante, dijo, mirando a todos con una sonrisa cálida. Mientras trabajaban en el proyecto, Marcos se dio cuenta de lo transformadora que había sido la decisión de Laura de priorizarse a sí misma. Lo que él había percibido al principio como una distancia emocional era, en realidad, una invitación a crecer juntos. En medio de pinturas, herramientas y risas, Marcos sintió algo que había olvidado, verdadera felicidad. Poco tiempo después, la galería local le pidió a Laura que liderara una serie de talleres comunitarios. Ella aceptó, pero esta vez, involucró a Marcos y a sus hijos, mostrando que las decisiones individuales también podían fortalecer a la familia. Marcos, viendo el impacto de Laura en la comunidad, entendió que su esposa siempre había sido mucho más que la mujer sencilla que él había conocido. Ella era la verdadera fuerza detrás de su transformación. Unos meses después, Marcos y Laura se sentaron en el patio recién transformado, observando a sus hijos pintar un mural juntos. Marcos, con una mirada reflexiva, tomó la mano de Laura y le dijo, me casé contigo pensando que yo tenía todas las respuestas, pero tú me enseñaste la lección más importante de mi vida, lo que realmente importa no es lo que tienes, sino con quién lo compartes. Laura, con su característico tono sereno, respondió, y yo aprendí que no necesito perderme para que otros encuentren su camino. Gracias por caminar conmigo en esta nueva etapa, Marcos. Ambos se miraron con una conexión renovada, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, valió la pena llegar juntos a este punto. La familia nunca volvió a ser la misma, y eso era algo bueno. El equilibrio entre los sueños de Laura y los compromisos de Marcos trajo una dinámica más rica y auténtica. En sus talleres, Laura inspiraba a otros con su historia, mientras Marcos, ahora más presente, redescubría el valor de las pequeñas cosas. Juntos, demostraron que el amor verdadero no es perfecto, pero sí perseverante, y que siempre hay oportunidad para construir algo nuevo. Si alguna vez has sentido que das por sentado a las personas que amas, esta es tu señal para detenerte, reflexionar y actuar. Suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan el verdadero valor de las relaciones. Comparte este vídeo con alguien especial y construyamos juntos un mundo donde el amor y el respeto sean siempre prioridad.